Hola, ¿qué tal, mis gamers? Tenemos una nota de Blizzard de actualización de lo que viene ya para el día 23, ¿ok? Y hay un detallito aquí importantísimo con el tema del mercado, y esto fue un spoiler que me hicieron. Esto fue un spoiler porque yo realmente no he leído las notas. Se llama la actualización, las notas, empuña la furia del viento y las olas con la tempestad. Por supuesto, todos sabemos el por qué. Ok, esto va a ser para el día 23 de mayo, acá, 22 en España. El Chapo y demás ya lo van a tener desde un poquitico antes, pero nosotros el día 23, como nos dijeron siempre, de toda la vida, aquí no ha cambiado nada. ¿Qué tenemos? Dice, conviértete en la tormenta. Vamos a lo mismo con lo mismo. La nueva clase, se están levantando vientos tempestuosos, aventureros de Jacarrata en Tacataca. A partir del 23 de mayo habrá 3 formas de probar Tempest. Sobrevive a la tormenta en la misión Tempest Origin Story. No es necesario ningún cambio de clase para emprender este viaje mientras aprendes sobre el duro y frígido hogar ancestral de los Tempest y los sacrificios que han hecho para sobrevivir. O sea, una misión que nos va a dar un lore de los Tempest espectacular. Domina el mar y el cielo en Tempest Trail Dungeon. Es como una mazmorra, porque es un dungeon, pero te van a dar 3 configuraciones. Tú quizás eliges la que tú quieras de ahí. No tienes que cambiarte de clase. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Aquí vas a entrar con el Tempest, sí o sí, sin cambiarte. Luego decides si lo cambias o no. Ingresa al avión inundado. Me imagino yo que esto sea algo que no es un avión, porque un avión aquí no. Un evento de 2 semanas de duración como el avión Ya. O sea, el avión fracturado es el plano fracturado. El plano fracturado, bro, en la traducción. O sea, plane es avión también. Y no lo tomó como plano, sino como avión inundado. Pero no, es plano fracturado. Un plano, digamos, se llama inundado, pero es una variante de así. Lo hicieron también con el Caballero de Sangre. La otra vez que tú entras al plano, no importa tu clase, juegas con, en este caso, el Tempest. Todo esto es como para probar el Tempest sin cambiarse. Que yo no le veo lío a cambiarse, pero bueno. Como siempre, podrás crear un nuevo personaje como Tempest o usar el cambio de clase, que ahora está disponible una vez que llegues a Westmarch en lugar de alcanzar el nivel 35. O sea, ya como en nivel 20, 21 por ahí ya tú vienes llegando a la ciudad de Westmarch ya. O sea que ya ahí te puedes cambiar de clase. Antes era a partir de nivel 35. Para los nuevos, eso está bien. Un poquito de lore de los Tempest. No vamos a tocarlo aquí ahora. Mazmorra de prueba de tempestad. Y aquí tenemos un splash art bien bonito sobre el Tempest. Esto acá nos dice que al terminar esta mazmorra única nos van a dar un equipo legendario y 5000 de oro después de completar esto por una sola, o sea, por primera vez. No es que cada vez que la termine, sino por hacerlo una vez. El evento, lo que les digo, el avión inundado que viene siendo el plano fracturado con temática Tempest, y tiene por supuesto tareas como siempre ha tenido: 3 polvos, la clase Tempest, cosmético de armadura Oradrin. Cuidado, y aquí le estamos hablando, este cosmético también salió para el Caballero de Sangre, porque este es el cosmético que dieron por preregistrarse al juego. Hace 2 años, el que se preregistró antes de que saliera, le dieron un cosmético para todas las clases, que es la armadura Oradrin. Cuando salió el Caballero de Sangre, pues en el evento dieron también la armadura Oradrin para el Caballero de Sangre, y ahora también la están dando para el Tempest. Para el que tenga esto, pues los tenga todos. Para el que no tiene el original, igual puede obtener estos nuevos ahora para estas clases que van saliendo. Por completar 4 tareas va a llegar oro y un cosmético del arma, o sea, el Oradrin pero del arma. 6 tareas, una perla telúrica y 3 gemas normales. Y 7 tareas, una cresta, o sea, un blasón legendario y 10 llaves de aspirante. O sea, recompensas están mucho mejor que lo normal de un plano fracturado. O sea, que este plano sí da gusto hacerlo. Ahora, el cuento Todos somos culpables de Ryan King. Esto viene siendo una historieta, bien, del Tempest. Le hicieron alguna historieta quizás del lore y demás. Ahí está el link, aquí debajo está el vínculo para ir a leerla. Es como una historieta, ok, como pueden ver, es una historieta, no, es un libro. Tiene algunas imágenes y es un libro. Si ustedes, si les gusta, si les da pereza, yo sí me lo voy a leer. Si ustedes quieren, les puedo traer luego un resumito acá al canal de la historia y demás de este lore. Si me lo dejan saber en los comentarios, ahí yo lo hago, ok. Y vamos a continuar. Dice, afío legendario de Tempest. Estamos emocionados de presentar el Tempest con una amplia variedad de objetos que pueden controlar la tormenta. Es una clase flexible con varias formas divertidas de jugar, y estos afíos son solo el comienzo. Estamos ansiosos para crear más en el futuro, obtener más detalles. Este artículo debe ser la actualización anterior que tenía ya toda la descripción de todos los afijos. Nuevos afijos mágicos, Eternal Here para Tempest. Estas cositas ahora mismo no nos dicen mucho, ¿no? Pero vienen siendo los afijos mágicos estos de los nuevos, ¿ok? Que tienen todas las clases. Pues hay algunos también aquí. Finales ahora no nos dicen mucho porque no conocemos la clase, entonces no vamos a perder tiempo ahí. Cosmético polar Kraken Skin. Cuidado, miren, aquí hay una cosita. Este skin de acá, como tú lo miras,
ya es uno que hay en el juego, pero el que hay en el juego tiene como fuego, de hecho, un skin que está muy épico. En el bárbaro se ve épico, realmente se ve bien en todo, pero el bárbaro es súper epiquísimo. Y en los demás, pues les digo igual, pero es como una temática oscura, una temática dark, tipo fuego, no sé, tipo un demonio, una cosa así. Esto es el mismo cosmético en sí, quizás con algunos reajustes y una temática más de hielo, más a tempest, ¿no? A agua, a lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Miren qué interesante está esto. Aquí tienes todo lo que da el paquete de 4500 orbes. Te da el cosmético para todas las clases. Este de acá, 4500 orbes para todas las clases. El portal de este cosmético. Ahora nos dice aquí que aquellos que ya tengan al menos una versión base del Grakin Skin obtendrá un descuento. A mí me parece que este Grakin Skin es el que ya tiene el anterior. Okay, el que ya tiene aquel que les digo y lo tiene en su colección, se le va a hacer un descuento. Y entonces este que es el polar, es la versión polar de la skin, solamente le va a costar 3500 orbes. O sea, me parece bien porque Blizzard aquí está teniendo en cuenta de que se parece a uno que ya tienes, ok, como se parece, bueno, mira, te voy a hacer un descuento porque se parece al que ya tú tienes. Pero aquel fue un evento de tiempo limitado, como probablemente lo sea este. No sé si viene a quedarse, pero cuidado porque el otro estuvo y se desapareció y este probablemente pase lo mismo también. Y dice, si compraste previamente la versión coleccionista, entonces este solamente te cuesta 3000. 3500 si tienes el sencillo y 3000 si tienes el coleccionista. Recompensas para nuevos jugadores. Si eres nuevo en Diablo Immortal, puedes usar el código de canje Legendary en diabloimmortal.com redeem. O sea, en esta página utilizas ese código, no sé ahí cómo le hagan, probablemente debas estar logueado con tu Battle.net o algo así, para recibir 2 cofres de equipo por correo dentro del juego, limitados a un personaje por cuenta. O sea, con cada cuenta lo pudieras hacer, pero ojo, no lo puede hacer usted si es viejo ya jugando como yo o los demás. No, tienes 3 días para canjear esto, ya luego te va a considerar no nuevo y no te va a dejar canjear entonces este código para tener esto legendario. Y esto, pues lo que les va a dar, les digo, son unos cofres que le van a dar equipo legendario y elementos de conjunto a medida que subas de nivel. Como digamos la senda del prodigio, que a medida que subas de nivel va reclamando, algo así parece ser. Todo esto a partir de nivel 30. Ojo aquí, a partir de nivel 30. Pase de batalla 27, calamidad arcana. La imagen en sí no llama mucho la atención, pero normalmente los pases de batalla, los skins no llaman mucho la atención. Mira, por acá atrás veo algunos con la mitad así como de cristal. Habría que verlo en el juego. A lo mejor en el juego realmente se ve mejor de lo que vemos aquí en la foto. Tampoco es que esté horrible, pero los he visto mucho peores, por cierto. Los he visto mucho peores. Ya habría que verlo. Este pase de batalla comienza el 6 de junio. Eventos que regresan. El que me gusta a mí, reclutar a un amigo. Y ahí le estaré dejando cuando llegue el evento mi código para si usted va a volver al juego y demás, pueda utilizar el código mío de reclutamiento y así usted por ser reclutado obtiene recompensas y yo por reclutar personas pues también obtengo recompensas dentro del juego, por supuesto. Entonces a partir del 23 que ya tenga el código lo voy a estar dejando en el disco, lo voy a estar dejando en la comunidad aquí en YouTube, por donde quiera lo voy a estar dejando para que quiera volver al juego, que haya estado inactivo igual, puede usar ese código y me ayuda a mí y se ayuda a usted mismo también. Otros eventos que regresan, prueba de la sorda, peligros del pantano. Tenemos Conquistador, que es un evento PvP. Tenemos Luna Hambrienta, ya todos los conocemos. Brawl, o sea, me divertí mucho en la temporada anterior, ahora, cuando pusieron el Battle Royale este acá. Me divertí bastante. Unas noches estuvimos jugando con Carni, con el ruso. Estuvimos haciendo un equipito así de madrugada y Faraón. Y muy bueno. Peleas espectaculares. Es muy divertido realmente. Acción sombría, ya lo tenemos prácticamente mensual. Mejoras en el mercado y cuidado con esto. Bien, este cambio, miren, este cambio a muchos puede afectar, pero este cambio tiene su parte buena. Ya, tiene su parte buena. ¿Por qué? Miren, si hay varios artículos idénticos en el marketplace de diferentes precios, solo se pueden comprar la opción de menor precio. ¿Qué se repite en el marketplace? Porque, por ejemplo, los días no se repiten, ahí no se puede hacer. No se puede hacer con las mascotas tampoco, porque no son iguales, pero con las gemas pequeñas y con las gemas legendarias, sí. O sea que tú no puedes vender. ¿Qué pasa? La gente enseguida está pensando en el AL. Con ese personaje tengo platino, pongo gemas a máximo precio, me las compro yo mismo y paso platino de un personaje hacia el otro y me beneficio. Muchas personas hacen eso. Ahora ya no pueden hacerlo, evidentemente, porque tendrían que comprar todas las gemas que estén delante para poder comprárselas de él. O bien lo sigue haciendo pero vendiendo a bajo precio, o no puede hacerlo. Pero esto tiene algo importante también y a lo mejor no lo han pensado, y es el tema de Susan
y el mercado que se la pasa spameando, compra platino barato en Susa, platino barato en Susa. Yo sé que se van a inventar alguna otra manera, pero ese mercado, como yo he escuchado que funciona, o creo que funciona, es que tú vas a comprar una cierta cantidad de platino y ellos lo que van a decir es que tú pongas una gema muy cara en el mercado y ellos te la compran, y así yo creo que es que te dan el platino, porque no hay una forma en el juego en sí de poder darle platino a una persona. Ahora ya no pudieran hacerlo, porque si te dicen pon una gema muy cara, ellos tendrían que comprar todo el mercado de gemas para poder comprarte esa gema a ti, por lo cual eso dejaría de funcionar, sinceramente, aleluya, porque eso es lo único que trae jugadores, o sea, que compran con ese tipo de ofertas y demás, terminan baneados, terminan cancelados, terminan con una deuda de platino, de orbes al juego, porque eso no es legal. Y entonces el chat además es spam. Yo me imagino que con esto a lo mejor se elimina un poco el tema de ese spam porque no tengan forma de hacerlo. Me imagino que esto le haya dado a la raíz del problema de alguna manera, pero ahora no sé si vaya a surgir otra alternativa más, pero de momento creo que debería de bajar un poco el spameo ese en el chat y demás. No sé, pienso yo. Actualización de funciones, Paragon, niveles de dificultad y cambio de nivelación. Ya esto lo vimos en un video anterior. Los niveles de 1300 los van a bajar a 300, o entre 200 y 300. De hecho, en una escala van a cambiar el Paragon, van a reestructurar todos los árboles. De eso les digo, ya hemos hablado. Y los nuevos niveles de dificultad, pues que de todos los niveles que tenemos se van a convertir en solamente 4 niveles de dificultad. Optimizaciones del cambio de clase. Aquí te dice, bueno, que se desbloquea, ya les comentaba al principio del video, se desbloquea desde que llegues a la ciudad. Van a poner en el menú de eventos de Tempest como un link para caer ahí directo sin tener que viajar. Y dice aquí que el 23 de mayo tendrá un cambio de clase gratuito para celebrar la llegada de Tempest. No sé a qué se refiere, si es que yo la cambié ayer por la noche y de pronto ya me lo van a resetear. Y dice que además hasta el 13 de junio, si cambias de clase, tendrás la posibilidad de volver a tu clase original todos los días sin tiempo de reutilización. O sea, todos los días nos podemos cambiar y al otro día podemos volver y al otro día podemos volver. Ahora podemos cambiarnos y regresar el mismo día a la clase anterior hasta el 13 de junio. Por último, adiciones específicas a una región, y esto se sabe que es para China, realmente esta parte no nos interesa. Y creo que esto ha sido todo. Esto ha sido todo, mi gente. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esto. Como recuerden que ya teníamos información que había salido también un tiempo antes, ahora nos completaron con más información y ahora cuando salga, pues sí vamos a tener muchos eventos, la nueva clase, un montón de actividades para hacer y sobre todo probar esta nueva clase que en sí ella trae de por sí 4 eventos ya de prueba y demás, que creo que todos lo vamos a probar y que sería interesante. Y nada, déjame saber en los comentarios qué les parece a usted. Como siempre, si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbase al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.